El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este Evangelio: sean perdonados todos mis pecados. Amén. En esta mañana que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, quiero arrancar con un precepto importante. Nadie entiende la Santísima Trinidad. Nadie. Expresión del Papa San Juan Pablo II. La Santísima Trinidad no es una filosofía, ni es sencillamente una experiencia filosófica. La Santísima Trinidad solo se entiende en la experiencia de vida con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es un precepto concreto y claro frente a esta solemnidad que celebramos hoy domingo. Me refiero un poco al Evangelio de San Juan, a esta pequeña perícopa del capítulo 3, para decir lo siguiente. Este es el remate, o prácticamente casi la conclusión, del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y la Iglesia hoy coloca esta pequeña perícopa para celebrar en este ciclo A la fiesta o la solemnidad de la Santísima Trinidad. Recordamos un poco la figura. Jesús, en el diálogo con este rabino, con la sabiduría que tenía Nicodemo, con el conocimiento que tenía Nicodemo, entran en un diálogo de profundizar sobre el sentido del bautismo, nacer de nuevo. En ese nacer de nuevo hay una confusión en la mente de Nicodemo. Le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Jesús dice, tú que eres un maestro, ¿no entiendes de estas cosas? Es interesante porque Jesús quiere descubrirle a Nicodemo qué es verdaderamente el sentido bautismal, qué es una nueva vida en el bautismo
¿Y cuál es la realidad bautismal en la vida de un cristiano? Nuestra vida comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cada día que nos levantamos y cada día que comenzamos una celebración eucarística, siempre invocamos a la Trinidad. Y Nicodemo, Jesús tiene que llevarlo palmo a palmo para que vaya captando y vaya entendiendo la dimensión de lo que es Él y de lo que significa nacer de nuevo. Y quiero decir algo que me llama mucho la atención sobremanera, porque de todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el evangelista que más toca el término de la Trinidad y que más habla de la acción del Padre, de la acción del Hijo y de la acción del Espíritu. Y con este diálogo con Nicodemo, él es el Hijo y habla sobre la realidad del Espíritu que debe entrar en el corazón de todo aquel que es bautizado. Y es Jesús, a través del Evangelio de San Juan, donde nos trae a nosotros explícitamente el concepto Trinidad. Y es Juan el que más desarrolla el concepto Trinidad en todo su Evangelio. Y para poder sencillamente entender la dimensión trinitaria, solo la entendemos desde el Nuevo Testamento. No la entendemos desde el Antiguo Testamento, sino desde el Nuevo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento donde empieza a revelarse la grandeza y la realidad del significado propio de lo que es la Trinidad en la acción y dimensión de la misión del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Y es San Juan el que revelará en su Evangelio esos momentos explícitos y concretos de la realidad trinitaria. Subraya el evangelista San Juan la unidad profunda entre el Padre y el Hijo en el capítulo 17. Y cuando subraya esa parte, él revela el amor del Padre en ese mismo capítulo 17. Está manifestando que si hay un Padre, hay un Hijo, pero hay alguien que une y que le da sentido a esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y es el regalo que tuvimos ahora 8 días de la celebración de Pentecostés. Y por eso la Iglesia, después de la fiesta de Pentecostés, coloca la solemnidad de la Santísima Trinidad, para que nosotros podamos entender en una manera pedagógica la dinámica de la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero conservando siempre la diferencia de las personas en cuanto a las misiones, pero la unicidad de un solo Dios, que es lo que confesamos en el credo, cada domingo que lo rezamos, o cada vez que rezamos el Santo Rosario, o cada vez que rezamos el credo, independientemente en cualquier circunstancia o en cualquier ocasión. Pero también es el evangelista San Juan el que nos habla cómo la revelación de ese mismo Dios que es Padre, pero de ese mismo Dios que está ubicado en la relación con el Hijo, amplía para nosotros el sentido propio de las acciones propias de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Revelando al Padre, Jesús comunica un espíritu nuevo. Lo encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Por eso Jesús con sus discípulos les dice: yo me voy, pero les enviaré un paráclito, les enviaré un defensor, les enviaré aquel que les hará entender la verdad a profundidad, aquel que les revelará todas las cosas que yo hice, aquel que les recordará todas mis acciones. Y efectivamente será Pentecostés
el que desarrolla para la iglesia naciente el ejercicio evangelizador, pero un ejercicio evangelizador motivado por la fuerza del Espíritu, pero la fuerza del Espíritu enviado por el Padre y el Hijo. Y esa fuerza del Espíritu enviado por el Padre y el Hijo decanta en la historia de la iglesia el sentido propio de la acción trinitaria. Y hoy, en el siglo XXI, para nosotros que estamos participando a través de este cristal de la celebración eucarística, de la solemnidad de la Trinidad, tenemos que entender la dimensión de lo que gozamos hoy. Hoy la iglesia vive de la fuerza y la gracia de ese espíritu, un espíritu que se comunica, un espíritu que nos revela, un espíritu que nos hace entender por qué el Padre creó al hombre y lo puso en el paraíso. Lo puso en el paraíso para que escuchara la melodía de Dios. Por eso Dios se paseaba por el jardín. Por eso el hombre se paseaba por el jardín y escuchaban la voz de Dios. Pero cuando el hombre cae en desgracia por la soberbia de su corazón, tiene que surgir alguien que saque al hombre de ese limbo en el que se ha metido. Y el único que puede obrar para liberar al hombre de ese limbo es el Hijo, que es enviado por el Padre para redimir al hombre y en la redención del hombre para que trate de volver a escuchar la música que escuchaba en el paraíso. Pero será el Espíritu el único que nos hará entender la verdad de ese canto que se cantaba en el paraíso, que se expresaba en el paraíso, al cual el hombre sencillamente, empujado por su soberbia, empujada por la cerrazón, sencillamente violó el pacto, violó ese pacto del inicio, pero Cristo, con la muerte en la cruz, nos otorga a nosotros la gracia del Espíritu después de su resurrección para escuchar ese canto del paraíso. Perdón, ¿y cuál es ese canto del paraíso, Padre? Hombre, pues es la eternidad que esperamos. Es la resurrección que esperamos. Es ese nuevo reino que estamos construyendo en el día a día con nosotros. Por eso les digo lo que dije al principio, como lo decía San Juan Pablo II, la Trinidad no se entiende con la razón. Si ustedes van y preguntan a los paulinos o a las paulinas, ¿cuántos libros hay sobre Dios uno y trino? Hay demasiados. Pero ¿quién acerta y quién determina verdaderamente la interpretación de la Trinidad? Nadie. Solamente cuando tú experimentas a través de la Escritura esa palabra de Dios que va revelando la acción del Padre, la acción del Espíritu y la acción del Hijo, vamos entendiendo en la dinámica de nuestras relaciones interpersonales cómo la acción de Dios se va gestando. Dios uno y trino en el caminar permanente de nuestra existencia. No sentado en un escritorio, no sentado sencillamente en un aula de clase para entender el sentido propio de la Trinidad. La Trinidad es una gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu, y es otorgada para nosotros, pero en la medida en que lo vivimos, en la medida en que la experimentamos en lo cotidiano de nuestra vida, entendemos esa dimensión. Por eso, como les decía, queremos escuchar el canto que se cantaba en los orígenes en el paraíso. El único que nos ayuda a revelar ese canto es sencillamente el Espíritu. Y ese nos revela cuál era el canto que se escuchaba y que escuchaba el hombre en los principios y en los orígenes de la humanidad. Pero ese canto se dejó de escuchar cuando el hombre interrumpió la relación con Dios. Lo mismo que nosotros, dejamos de escuchar ese canto del paraíso cuando rompemos con Dios a través de nuestro pecado, a través de nuestras miserias. Pero hay algo que nos habilita para eso y es la vida sacramental. Y esa vida sacramental nos permite nuevamente escuchar ese canto del paraíso, porque al final de nuestros días, cuando ya se cumpla para nosotros la Pascua que Cristo vivió, ahí escucharemos el verdadero canto en el reino de Dios,
cuando sencillamente alabemos, glorifiquemos y ensalcemos al Cordero delante del trono del Padre, delante del trono del Hijo, impulsados por la gracia del Espíritu. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea.